tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que también la podéis adquirir en el Corte Inglés o en la Casa del Libro. Por otro lado tengo en mi canal de YouTube, hago presentaciones de mis libros, audiolibros en la histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Aloma de Merced Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Por otro lado, he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de enero en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hablar de la literatura y lo voy a titular Jornadas Literarias. Ya sabéis que yo de vez en cuando, desde que empecé mi primera vídeo, mi primera conferencia, en este año lo que fui haciendo el año pasado, fui hablando un poco desde la vida literaria, impresiones literarias, de lo que para mí es la carrera literaria y de lo que debe ser. Y por otro lado, bueno, las cosas que yo he ido haciendo poco a poco. No solamente de publicar libros, sino de hacer alguna conferencia, algún artículo y todo lo que abarca la literatura para mí, ¿no? Que en realidad es una vida muy bonita, ¿no? Que es muy agradecida y que además pues hay que dedicarle mucho tiempo, incluso a veces quitarse tiempo de otros trabajos, incluso del sueño, para poder estar un poco al 100% para esta obra, esta vida que es tan hermosa como es la narrativa. La narrativa que además comprende, como sabéis, muchos géneros, no solamente lo que sería la novela, sino el ensayo, los cuentos, las poesías, el teatro, en fin, una serie de muchos espacios, ¿no? Y también la biografía, la autobiografía, y que es una cosa muy bonita. Lo último que de alguna manera he tratado en la literatura ha sido estas conferencias que he podido hacer, gracias a Dios, y las personas que han confiado en mí sobre mi último libro, que es La pelirroja rebelde, que yo estoy muy contenta, de Autores Indie, y bueno, la he podido presentar en la Casa Andalucía en Barcelona, también la he presentado en el Centro Regional Rociero de Nuestra Señora Esperanza de Badalona, y bueno, pues de alguna manera pues ha podido gustar, ha gustado, y yo lo que busco es que mi obra pueda llegar a muchos sitios, a muchas partes, pero con que la haya podido hacer y me la hayan podido publicar, yo ya sinceramente soy feliz. No me hace falta que sea un bestseller, ni que premios Nobel, ni tal, sino que evidentemente ya el solo hecho de poder publicar y además con esta posibilidad de presentar lo que es lo que me gusta a mí, porque además lo he dicho en mis presentaciones que he hecho, pues que yo soy muy feliz cuando vienen a verme, sobre todo las personas que me conocen, y todo para mí es una alegría, ¿no? Porque muchas veces no nos podemos ver siempre y eso para mí es bonito. Y por otro lado, la editorial se está portando muy bien, Autores Indie, porque estoy viendo que lo está publicando en muchos sitios que confiaron en mí, que a fin de cuentas soy una especie de aficionada, aunque yo diga escritora, porque no soy reconocida ni profesional, pero bueno, decimos escritora porque escribes mucho, no por otra cosa. Yo no pretendo tampoco la gloria en el sentido de salir por todos los sitios, pero sí me ilusiona que a las personas les pueda gustar lo que yo escribo. Y también he de reconocer que en esta carrera literaria, que en definitiva hemos de tomarla así, y yo ya empecé
haciendo mis pinitos hace ya unos años, pues he conseguido muchas cosas que para mí eran impensables, y por otro lado, pues lo bonito es estar contento con lo que uno consigue y no hacerse metas imposibles y absurdas. ¿Que se consigue? Estupendo. ¿Que hay personas que lo han conseguido? Pues me alegro mucho. Pero que todos tenemos sitio en esta andadura y en esta narrativa y en esta carrera literaria. Y es verdad que la literatura abarca muchos campos y que está presente en muchos sitios, en el periodismo, en la televisión, en la radio, en las revistas, en todo está la literatura. Mientras esté la literatura como arte y terapia, porque es verdad que a través de la literatura nosotros podemos expresar nuestras emociones, y esto es importante porque muchas veces nos libera de esta tensión que tenemos todos en el trabajo, en la vida ordinaria, y nos quita un poquito de la rutina y nos hace explorar mundos fantásticos, ¿no? Sobre todo cuando vamos a esa literatura de aventuras y tal. Nos hace vivir grandes historias, ¿no? Somos un poquito como los actores, pero mientras ellos viven un papel, nosotros creamos, ¿no?, esas historias. Esto es bonito. Y luego, por otro lado, también hay una literatura comprometida con la sociedad que estamos viviendo, y también comprometida, si somos cristianos, con Dios. Es decir, a pesar de que a veces pues hacemos narrativa de todo tipo, incluso podemos llegar a tocar la novela erótica, eso no quiere decir que tengamos que tener presente nuestros principios y nuestro pensamiento. Y si creemos en Dios, somos creyentes, somos cristianos, utilizamos muchas veces nuestros escritos para poder manifestar nuestros sentimientos, sobre todo espirituales, no solamente ya emocionales, ¿no? Y esto también es bonito, también es interesante, y también pues creo que es necesario. Necesario si creemos, necesario si somos cristianos. Pero por otro lado también podemos utilizar, como hago yo, lo de las conferencias en las que hablo de la Biblia, la palabra de Dios, y ahí es cuando yo la verdad me siento mejor, me siento más a gusto, porque creo que si soy creyente, soy cristiana, lo que yo quiero es que se difunda la palabra de Dios, y ser un orgullo, y lo es para mí, de que pueda ser embajadora de Cristo. Es verdad que esto mucha gente no lo va a entender, mucha gente lo critica porque dice que esto es un fanatismo y tal, pero bueno, yo siempre pienso lo mismo. Lo bonito es defender tus principios, defender tu pensamiento y defender cómo eres tú. Y que también todos tenemos derecho a pensar como queramos. Yo ahí no me meto. Es decir, la voluntad es de cada uno, el libre albedrío de cada uno, y nosotros no podemos, ni siquiera como cristianos, meternos en lo que hacen los demás. Podemos decir según la palabra de Dios. Y esto es importante. Y luego, por otro lado, las conferencias que hace mi compañero de despacho, José Donaire, también son muy importantes para mí. ¿Por qué? Porque es una riqueza enorme que me aporta y que puede aportar también a los demás. Es una persona muy sabia, una persona con muchísima cultura, que tiene mucho que decir. Y esa forma de dar las conferencias, que son muy bonitas, que son literarias, poéticas, con cierto gracejo, y que te lo pasas muy bien, ¿no? No las hace pesadas. Pero esto no lo he dicho yo, lo dice la gente que le escucha, ¿no? Porque él ya lleva mucho tiempo. Y además se nota cuando una persona está haciendo las cosas con gusto, que las hace bien, que las hace con ilusión. Esto se nota en todo. Se nota en ciertos trabajos, se nota en las profesiones, se nota en todo. Cuando las cosas se hacen con cariño, con ilusión, con ganas, las cosas salen mucho mejor. Y entonces lo que también tenemos que tener en cuenta los escritores, lo he dicho muchas veces, es aprender, sobre todo del que sabe más que nosotros, porque aquí somos unos más, y evidentemente, aparte de los clásicos, personas que nos pueden corregir, como decía, de la crítica literaria, amigos, conocidos, los que nos leen, nos dan también, aportan muchas ideas y también nos ayudan mucho. Y luego también nos dicen lo que no les gusta y nos corrigen aquello que no está bien. Y tenemos que hacerles caso, porque nosotros no lo sabemos todo y tenemos que tener esta cura de humildad. Y sobre todo no creernos más que otros y no llevarnos o no dejarnos llevar de este, podríamos decir, triunfalismo absurdo, que muchas veces, además esto es muy, muy normal, ¿no? En el ser humano
cuando hacemos algo que nos gusta, cuando nos dicen que lo hacemos bien, nos empieza a invadir una sensación de vanidad, ¿no? De soberbia, que bien lo hago, oye, pues quiere decir que valgo, ¿qué tal? Y no es así. Tenemos que ser realistas, tenemos que ir a la palabra de Dios y vernos como realmente somos, unos más. Ni más ni menos. Pero es verdad que hemos de reconocer la valía de otros. Esto es lo grande de la persona, ¿no? El reconocer que otros lo hacen igual o mejor. Y aquí no pasa nada. Todos tenemos nuestro sitio. Esto ya lo he dicho desde que empecé la primera vez con lo de la primera conferencia que hice sobre la vida literaria. Es que aquí nadie está de sobras, ¿no? Y esto es lo bonito. Y también esas técnicas de las redes sociales, del internet, de los de Twitter, de Facebook, todo es algo que debemos utilizar para el bien, porque evidentemente también se utiliza para el mal y vemos la cantidad de desgracias que puede producir, sobre todo en adolescentes, en jóvenes y en personas que a lo mejor no están muy formadas, porque son muy jóvenes, porque no tienen responsabilidad o porque son débiles, y hay otros que aprovechan esta circunstancia para hacer muchísimo mal. Entonces hemos de ir con cuidado, aunque nos pensemos que porque no tenemos 15 o 20 años ya nosotros no nos van a engañar y nos vamos a comer el mundo. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Dios nos deja, porque Dios es un Dios que es muy respetuoso con nosotros y nos deja que nosotros elijamos libremente. Pero por eso decía que es importante saber elegir. Hablaba de la conciencia, ¿no? De poder saber elegir lo que nos viene bien y lo que nos viene mal. Lo sabemos, pero muchas veces, por nuestra ignorancia de no saber lo que es la Biblia, nos dejamos llevar de personas que realmente no saben lo que es Dios. Saben, pero no conocen a Dios. Y por eso es importante seguir las pautas que nos marca Dios, que nos marca la Biblia, porque van a favor nuestro. Esto, por ejemplo, parece que ya he puesto este ejemplo, cuando estamos en la carretera con el auto, estamos conduciendo y nos ponen unas señales de tráfico, ¿para qué? Para protegernos de accidentes y de cosas malas, ¿no? Y de muertes. Y si no somos conductores, también hay unas señales de tráfico para los que somos peatones. El semáforo en verde, el semáforo en rojo, en ámbar, que nos indica cuándo no debemos y debemos pasar, o precaución cuando pasamos un paso cebra, porque ahí tenemos nosotros prioridad de paso, pero no quiere decir que un coche no pueda pasar, o una bicicleta, o lo que sea. Y entonces tenemos que tener respeto. Respeto a las normas que se nos ponen para protegernos y para proteger a esta comunidad donde nosotros formamos parte. He hablado también de la literatura en crisis, he hablado de la literatura de los últimos días, de cómo nos influye todo a los escritores, porque es evidente que todo nos llega a influir, porque estamos viviendo en el mundo. Entonces, la guerra de Ucrania, el calentamiento global, todo esto del coronavirus, las tensiones, la falta de medios, la economía, cómo está disparándose los precios, todo esto, la inflación, todo esto nos afecta. Y esto también afecta a nuestro estado de ánimo. Por cierto, he visto un comentario que han hecho diciendo que es evidente que el escritor, pues, o la persona que está en el mundo, le interesa muchas veces que su voz sea oída. Bueno, hasta cierto punto sí, porque evidentemente nos gusta dejar un recuerdo, o bien para los nuestros, o bien para la sociedad. Y muchas veces es verdad que nos lleva a la vanidad, de que no desaparezcamos nuestro nombre, pero también es verdad que podemos utilizar eso para hacer el bien. Podemos utilizarlo para dar a conocer a las personas valores. Valores que, por desgracia, nuestra sociedad está perdiendo día a día. Estamos retrocediendo. Entonces es interesante que a los niños, que a los adolescentes, los jóvenes, los mayores, todos tengamos un código moral para podernos mover bien, un código ético, ¿no? Y están los mandamientos, está en la Biblia. El no hacer el mal al otro, el hacer aquello que te gustaría que te hicieran los demás, la regla áurea de Cristo, y todo eso hace que nosotros seamos mejores y que también nos van a beneficiar
Las normas, las leyes, nos benefician a todos. Y ya viene hablado de que la justicia, como nosotros no somos justos ni sabemos lo que es la justicia, Dios deja que la comunidad sea la que tenga esta facultad a través de las leyes, de la justicia, de los jueces, para poder impartirla. Porque lo contrario se convertiría en un uso indebido de esa justicia. Una venganza. O sea, nosotros hacen el mal, si pudiéramos por nosotros tener esa posibilidad, nosotros vengaríamos. No seríamos justos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es. ¿Es que la comunidad lo sabe? No es que lo sepa, pero es más fácil que a través de personas que son elegidas, de que tienen una capacidad, de que tienen tal, puedan juzgar mejor que otras que de alguna manera nos dejamos llevar de nuestras emociones. La persona que no está influida por ese caso es más fácil que juzgue mejor que a nosotros que nos ha pasado, porque nos dejamos llevar de emociones, de que nos han hecho el mal y tal. Y aunque aparentemente parece ser que sí tenemos razón, esa razón la perdemos cuando ya nos vamos más allá de. Y ahí es cuando ya aplicamos venganza. Nos pasamos de la justicia y nos vamos a hacer el mal. Digamos que respondemos al mal con el mal. Y hay que responder al mal con el bien. Por eso es tan importante seguir a Jesucristo y seguir esas normas de Jehová Sebaot. Incluso en la literatura tenemos que decir algo. No basta con rellenar un papel, no basta con decir 4 cosas. Eso no es escribir. Escribir es querer decir algo. Eso es como los fabulistas que a través de los animales siempre decían alguna moral, alguna moraleja que tenía mucha importancia. El original fue que dejaran hablar a los animales, como La Fontaine, como Samaniego, como Iriarte. Eran fábulas, es decir, eran cuentos de animales que nos enseñaban muchas cosas sobre nosotros. Y esto fue lo grande y lo original. Pero siempre querían decir algo. Los cuentos de hadas también dediqué un episodio a hablar del cuento de la literatura de los cuentos de hadas, y hablé de La Bella y la Bestia y cómo Madame de Beaumont, que fue la que hizo La Bella y la Bestia, el cuento este tan famoso, en realidad lo que hacía ella era intentar explicar algo a sus pupilas, porque normalmente eran niñas, educandas, que tuviera una cierta importancia para su progreso como personas. No era un cuento así por decir una tontería, sino que siempre tenían un interés. Y esto pasa con todo en la vida. Tenemos que aprovechar las ocasiones para hacer el bien a nuestros semejantes, porque entonces también nos repercutirá a nosotros. Y ya lo último que tengo que decir respecto de mi andadura literaria es que voy a hacer, si Dios quiere, Dios mediante, en marzo voy a presentar una conferencia sobre la mujer, sobre todo sobre la mujer trabajadora, en la Casa Andalucía en Barcelona, con una escritora que también es conocida mía, que se llama Lola Fernández, y la vamos a presentar las dos, a copresentar el Día de la Mujer. Supongo que será el día 8 o será unos días antes, pero que creo que va a ser bonito y va a tener interés. Entonces voy a prepararme bien. Yo esto ya lo hice cuando en la pandemia, en el año 21, yo presenté para la Casa Andalucía, también presenté la conferencia sobre la mujer, que me presentó esta escritora, Lola Fernández, pero que la tuve que hacer telemáticamente porque en aquellos tiempos, pues teníamos el confinamiento y no se podía salir. Fue bonito, yo me lo pasé muy bien, creo que gustó, y esta vez voy a presentarlo con ella, y la verdad que me hace mucha ilusión porque le doy las gracias a la presidenta de la Casa de Andalucía en Barcelona, Paquita Marín, porque me ha dado esta oportunidad de poder volver a ponerme ante el público, como ya hizo hace unos días, cuando yo presenté a José Donaire con la conferencia de Granada y unos días antes con el tema de la presentación de mi libro, La Píldora Roja Rebelde, que también lo presenté en la Casa Andalucía, en Barcelona,
y poder volver a presentar, pues yo creo que el que cuente conmigo pues es una satisfacción. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda y por lo menos ya los que me conocen pues ya saben que yo soy breve y que intento no cansar al auditorio, porque claro, al ser dos conferenciantes tenemos que ponernos de acuerdo e intentar hacerlo ameno y que la gente no se nos aburra. Porque claro, ya no es uno, sino que son dos personas a las que van a oír y por lo tanto vamos a intentar, por su parte y por la mía, hacerlo estupendamente, por lo menos intentar que la gente esté contenta. Yo creo que sí, que lo vamos a conseguir, sobre todo por la parte de ella. Y por otro lado, la vida de un escritor se compone de muchas, bueno, pues de muchos matices, podríamos decir, ¿no? Naturalmente influye el medio, nos influye en nosotros, esto ya lo había explicado, y también nos influye, aparte de la experiencia de cada uno, nos influye también nuestros deseos y nuestras ilusiones. No es malo el que, bueno, vamos a aspirar como un sueño al Premio Nobel de Literatura, que es lo máximo, ¿no? A lo que puede aspirar un escritor. Y también a nuestros premios y tal, pero muchas veces esto hace que no nos demos cuenta que ya hemos ido progresando. Esto ya lo he explicado, ¿no? Que yo empecé simplemente con una redacción en el colegio sobre el Monte de las Ánimas de Beckett y a partir de aquí publiqué una poesía en una revista, empecé publicando un libro y después ya empecé a meterme un poco más seriamente, ¿no? Cuando mis ocupaciones como abogada me las permitían. Y sigo haciendo lo mismo, no he dejado de escribir artículos, presentándome a concursos, alguno lo he ganado, después conferencias, después publicar mi último libro, La pelirroja rebelde, con el cual estoy muy contenta. Espero que haya una segunda o tercera parte, bueno, vamos a ver cómo va todo, porque si la he publicado, la terminé de publicar en noviembre del año pasado, del 2022, evidentemente ha pasado muy poco tiempo, 2 meses, y no llega, y entonces vamos a ver cómo eso va funcionando y que vamos a ser sinceros, cuando no somos personas mediáticas ni importantes por ningún concepto, nos cuesta mucho más. Pero eso no nos quita de tener ilusiones, no nos debe desanimar y siempre con una ilusión, con una sonrisa en los labios, ¿eh? y pensando que siempre vamos a hacer una novela con la que estemos contentos y alegres, porque además depende de nosotros. Si nosotros, que somos los que de alguna manera hemos creado esto, no estamos contentos con lo que hemos hecho, esto la gente lo va a ver. Si no nos ilusionamos con nosotros mismos, con nuestro producto, por así decirlo, la gente esto lo nota. Entonces, no es tanto el vender muchos libros, que también, por parte de la editorial y por parte mía, sino esa satisfacción de poder llegar a la gente, llegar al corazón de la gente, ¿no? Más que a que compren libros y libros, eso no deja de ser comercial. Hombre, también está bien, no vamos a engañarnos, pero yo soy partidaria de que es más bonito ese proceso creativo, eso cuando tienes tú el libro en la mano, que es muy bonito, que da muchísima ilusión. Eso me entenderá el que haya escrito alguna obra, que es preciosa y que evidentemente nunca va a ser como la primera vez. Eso es evidente porque todo tiene un tiempo. Pero sí que es verdad que puedo decir que esta que he hecho, esta última, La pelirroja rebelde, la he hecho con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y creo que muy madura como escritora. Es decir, muy madura porque yo me doy cuenta de que me lo he trabajado y que de alguna manera estoy satisfecha. No de que haya hecho una perfección, todo esto, no, porque no lo puedo decir. Es una imbecilidad. Pero sí que desde el punto de vista mío, al escribirla, me he sentido muy satisfecha con esta obra, ¿no? Es una obra en la que he puesto muchísimo de mí y esto se advierte.
¿Ves? Aquí se ve. ¿Mm? Aquí se ve la portada. Qué bonita, la pelirroja rebelde, que estoy contentísima. Y luego está la biografía, que está muy bien, como la foto. Y bueno, una biografía, pues por lo menos decente. Es corta, porque evidentemente pues yo no, tampoco quería poner un rollo. Pero creo que este libro está gustando, y al menos me ha gustado escribirlo, y creo que tendrá una segunda parte. Ya más o menos la he dejado en un punto y creo que sí. Camino de Francia, ¿no? Termina así y creo que esto seguirá, porque es muy bonita, o sea, es que estoy muy satisfecha con esta obra. No es larga, es breve, pero por ahora los que la han leído me han dicho que está muy bien, que les ha gustado, y yo confío, ¿no?, en los lectores. Entonces creo que sí, que habrá una segunda parte, quizás una tercera, porque yo tuve la tentación de hacer en principio una obra larga, que esto no lo he explicado en las presentaciones que he hecho, pero luego pensé, no, vamos a hacerla corta, a ver cómo funciona el tema, y después ya haremos otra, un poco más larga. Y así fue como se me ocurrió al final, y creo que no me he equivocado, por lo que dicen, lo que lo han leído. En cambio, con Belial Caballero no, fue 300 y pico páginas, con La Quinta del Cementerio 476, que es la más larga que he escrito, y sin embargo con esta decidí que con unas 80 y pico páginas ya estaba bien. Para ser la primera parte, claro. Luego ya habrá otra, La Pelirroja Rebelde, habrá una segunda parte, una tercera parte, dependiendo un poquito, bueno, pues de cómo la gente vaya admitiendo o vaya diciéndome si tiene una repercusión o no. Pero yo ya estoy contenta. Es un libro que me gusta muchísimo haberlo hecho y agradezco sobre todo a la editorial Autores Indie esta confianza que han depositado en mí, una persona que yo prácticamente era una desconocida por muchos libros que hubiera publicado en Amazon y otros sitios, porque profesionalmente, pues hasta que no te reconocen o no vives de esto, no puedes decir soy un escritor, seriamente. Pero bueno, todos tenemos esta ilusión, ¿no?, de escribir, cuando realmente nos gusta y bueno, y vivimos esta carrera tan bonita literaria. Y por otro lado, bueno, porque evidentemente es una editorial tradicional y se han portado extraordinariamente bien, y yo tengo que decirlo, ¿no? Además me han dejado libertad para poder yo ir de un sitio para otro, que no todas las editoriales, hay que decirlo, no todas se portan tan bien, otras no dejan, ¿no?, que, bueno, que los autores vayan por ahí presentando libremente. Y esto, la verdad, hay que reconocerla siempre. Y bueno, esto es un poquito lo que yo quería decir de esta andadura mía literaria. Por ahí tengo escondida alguna otra obra que me va saliendo, pero bueno, hasta prácticamente el mes que viene o marzo, pues no me plantearé si sigo la segunda parte de La Pelirroja Rebelde o, bueno, publico alguna otra obra, y ya veremos más o menos por dónde van los tiros, pero por ahora estoy muy contenta, ¿no? Estoy muy contenta con todo este tema y que ha salido bien. Otra cosa sea las expectativas de futuro, de si esto, lo otro, pero yo ya esto no me lo planteo. Somos muchos y si te lo tomas de esta manera, estar contento con lo que has conseguido y darle gracias a Dios de que has podido llegar aquí, yo creo que ya has hecho lo que tenías que hacer. Todo lo demás no dejan de ser cosas ilusorias, cosas que de alguna manera no son buenas porque nos ponen unas metas inalcanzables, y que además llegamos donde llegamos, cada uno es como es, y bueno, y que hay muchos escritores tan buenos o muchísimo mejor que yo, y yo no pretendo nada del otro mundo. Yo pretendo lo que voy consiguiendo día a día, como las hormiguitas, poquito a poquito, y animo a todo el mundo que le gusta escribir, pues a seguir con esa ilusión, a no cansarse ni arrojar la toalla, porque, como he dicho muchas veces, todos tenemos nuestro sitio, y la cultura es esto, ¿eh? Nutrirse de todas estas mentes que vienen nuevas
y otras que ya estaban ahí, y las editoriales también les interesa apostar por los nuevos talentos y por otras personas, no siempre los mismos. Pasa con la música, con tal, porque siempre los mismos acaban cansando. Unos serán unas grandes plumas, que son pocos, y otros seremos los que vamos entrando ahí, pues bueno, intentando hacernos nuestro sitio, que es legítimo y que es normal, ¿eh? Y esto es un poco lo que yo quería explicar a raíz de este libro tan bonito, que bueno, yo estoy muy contenta y muy ilusionada y que soy feliz cada vez que me dicen, oye, puedes presentar el libro este en nuestro sitio o tal, y yo soy ya feliz con ver que este libro pues tiene cabida también, ¿no? Junto con otros libros y junto con otros autores. Y esto es un poco lo que yo quería decir respecto de la, vamos a poner, jornada literaria o andadura literaria. Y gracias por haberme escuchado.